intenta ser un nuevo espacio, no solo abierto a la exhibición de obras de arte, sino a la investigación, contacto e información entre sus creadores. Recientemente abría sus puertas en Santiago de Compostela a Punto de Fuga. Son 3 cofundadoras y hoy nos acompañan 2 de ellas, Paula Cabaleiro y Beatriz Suárez. Muchísimas gracias, Beatriz y Paula, por acompañarnos. A vosotros. Muchas gracias. No se habla de otra cosa en el mundo del arte, crisis. ¿Por qué abrís un nuevo espacio a Punto de Fuga y a qué alude la denominación? Bueno, pues a Punto de Fuga en su nombre combina dos términos, es un juego de palabras. Punto de fuga como punto donde confluyen todas las líneas de una perspectiva cónica, donde pueden confluir diferentes disciplinas en este caso, y a punto de es el momento en que estás a punto de iniciar un proyecto, que esa parte nos interesa mucho, ¿no? Como también, además de galeristas y creadoras, nos interesa mucho el proceso creativo, y a punto de hacer algo es cuando estás dándole vueltas a proyectos y haciendo los primeros bocetos de una idea. Y a punto de crear nuevas fórmulas de actuación cultural. ¿Cuáles serían esas nuevas vías? Bueno, nuestro espacio se plantea no solo como una galería de arte, sino como un punto de encuentro de distintas disciplinas, como bien decía Paula. Entonces se van a plantear actividades de todo tipo, dependiendo también de la exposición que esté en ese momento, ¿no? Un poco coherente siempre con la temática que se esté desarrollando. Pero bueno, va a haber desde talleres para niños, talleres para adultos, conferencias, debates, ponencia a lo mejor de presentaciones de algún libro, bueno, todo tipo de actividades. Y de esas propuestas vamos a hablar, pero antes hay una cosa que nos llama la atención. Sois 3 cofundadoras y empezáis precisamente con otra mujer, la primera muestra, con Montse Rego. ¿Ha sido casualidad? Bueno, no, en realidad yo creo que el papel de la mujer en la producción cultural actual, no solamente gallega, sino a nivel internacional, es fundamental. La mujer está en todas esas manifestaciones artísticas, en todo tipo de proyectos, porque ahora hay mujeres gestoras culturales, hay mujeres que organizan exposiciones, comisarias, artistas, hay una amplia gama de mujeres en las galerías contemporáneas, por lo tanto eso no es casual. Y en nuestro caso, bueno, las 3 nos conocimos en un estudio de un máster aquí en Santiago de crítica, museología y arte contemporáneo. Tenemos formaciones es distintas. el máster más significativo que hay en este momento, que Sí, ya va por muchas sí. ediciones, lo lleva María Luisa Sobrino. Nosotros somos de la 3ª edición. Sí. Tenemos distintas formaciones, pero eso fue lo que nos interesó del grupo que formamos los estudiantes en ese momento, que éramos un grupo muy heterogéneo e incluso de distintas generaciones, y te ayuda a analizar los problemas y ver el panorama actual, contemporáneo, desde distintas perspectivas. Eso es lo más interesante. Sí. O sea que le habéis sacado muchísimo partido a ese máster. Sí, bueno, Paula y yo ya nos conocíamos de la facultad, éramos compañeras de promoción. Y bueno, con Carmen, bueno, tenía un punto diferente a nosotros, ¿no? Porque es filósofa, y quieras que no, montar algo en conjunto es complicado, pero pensamos que nos entendemos bastante bien porque tenemos opiniones y visiones quizás comunes, pero un poco diferentes. Entonces, montar algo entre las 3, pues pensamos que era fenomenal y lo ideal. Seguimos con Beatriz. Estaba haciendo referencia a Beatriz, a que es realmente el siglo de las mujeres. Pues han empezado ellas con una mujer, Montse Rego, y con el proyecto Shine Do You Mind. ¿Realmente hoy es tan difícil brillar en la oscuridad como propone ella? Bueno, desde nuestra creación nosotras 3 lo sabemos, que el arte actual es quizás un arte dominado por mujeres, pero en el que no hay demasiada visibilidad. Y bueno, Carmen Paula fue la comisaria, puede es distintivo, mejor. Ya es significativo que en una facultad de Bellas Artes, nosotros lo sabemos, que estudiamos hace relativamente poco, el número de estudiantes femeninas es muchísimo mayor que el de hombres. Sí. En cambio, el número de artistas masculinos que sale un poco a museos, a galerías, el número es muchísimo más alto el de hombres que el de mujeres. Los que pueden, digamos, salir un poquito hacia adelante, poder salir, tener un poco más de visibilidad fuera de Galicia también, las artistas femeninas que lo hacen son muy pocas, y entonces eso
todavía deja latente ahí una desigualdad que todavía no se acaba de vencer, ¿no? Es como un espejismo, si alcanzamos derechos, si alcanzamos visibilidad, si tenemos poder de decidir, pero todavía no tenemos ese espacio de visibilidad tan marcado como el que tienen los hombres. Bueno, espacio de visibilidad sí lo tiene Montse Rego. Y la propuesta con la que has empezado, tú que eres la comisaria, no, fue Beatriz... Paula, fue Paula en este caso, sí. Bueno, pues como comisaria de esta exposición, vaya punto de inflexión en su trabajo, un trabajo que era mucho menos objetual y en el que primaba el texto y el mensaje. Bueno, Sign Do You Mind era una exposición radical en cuanto a la propia artista, radical para la apertura de un espacio expositivo como el nuestro y radical para nuestro contexto, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a un determinado tipo de galerías. Es una exposición radical porque es una intervención que además es una crítica directa al mercado actual del arte contemporáneo. Punto de inflexión, tú lo decías, porque Montse Rego es una artista que es bastante conocida aquí en Santiago, ha expuesto en numerosos sitios y lo que conocemos de su obra es totalmente distinto a lo que hizo aquí. Es una intervención hecha ex professo para la galería, fue una intervención in situ, pensada además para su propio momento en su trayectoria, ¿no? Es un punto de inflexión en su carrera donde va a empezar a crear proyectos nuevos. Y es el típico proyecto que tenía la idea desde hace tiempo, pero que no acababa de arrancarlo, precisamente por lo arriesgado de la propuesta. A nosotros nos gustan ese tipo de propuestas, es decir, queremos romper un poco esquemas y patrones, ¿no? Y sobre todo para la apertura de una galería nos parecía propicio, porque además es un momento difícil de crisis, de que todo el mundo está sumergido en una negatividad global y entonces, ya que también planteamos un espacio de reflexión, de debate, una intervención como esta nos parecía el mejor contexto. Hemos visto ahora esas palabras y algo que define, son esos pompones tan característicos de ella. Sí. Seguís, la exposición actual es con David Costa, un joven artista andaluz con sus abreaciones, sus eidetismos y sus delirios. Podemos hablar, si os parece, de este proyecto. Sí. Y también difícil, ¿no? Porque es exteriorizar un poco sentimientos muy íntimos. Es un poco duro, la verdad. Es una obra que, bueno, yo comentaba en el texto curatorial al ser la comisaria, que es una obra que no deja indiferente al que mira. Hay gente que se queda impactada, que se queda aterrorizada. Pero hay otra gente que realmente se siente identificada con las obras de David. Y bueno, es duro, pero sin embargo yo pienso que para él es una especie de extraer, ¿no?, esa parte negativa que quizás no es capaz de hacerlo con palabras. Es una persona muy positiva, como andaluz que es, ¿no? Y una persona muy alegre, pero sin embargo los cuadros expresan quizás temores, ¿no?, o miedos, que eso, yo pienso que es una forma de exteriorizarlos por medio de la forma plástica, ¿no? Y habéis ideado talleres para niños, por ejemplo, con este artista. Además, ¿cómo han reaccionado el niño ante esos exorcismos? Pues lo han hecho muy bien, porque bueno, el arte contemporáneo al final es una experiencia, ¿no? Es una experiencia del espectador que entra, observa una obra, la analiza, pero también vuelca sus propias experiencias. Bueno, la disfruta también, claro. ¿no? Simplemente la observa, ¿no? Cuando tú ves una obra, en realidad tú estás volcando tu propia experiencia y hace que tengas una interpretación personal. Entonces los niños que tienen una creatividad y una imaginación, una forma de entender la vida distinta, cuando ven estas obras, ellos no tienen los prejuicios que tenemos nosotros, ¿no? No tienen ese bagaje que hace que te condiciona, ¿no? Que condiciona tu forma de ver una obra. Y precisamente la obra de David
hace que sea tan violenta el hecho de que nosotros cuando vemos una obra de carácter emocional, como lo es, nos violenta, a nosotros mismos nos violenta, porque nos identificamos con ellos. Todos hemos tenido ese tipo de emociones de los que habla David en algún momento de nuestra vida, lo que es que David lo exterioriza de una forma muy expresiva, ¿no? Los niños además tienen una forma de entender el color también muy especial. Ellos rápidamente caracterizan ya, bueno, una cosa pues muy viva, pues la voy a pintar de amarillo, la voy a pintar de naranja. Tienen ya una forma muy intuitiva de asociar colores y simbologías, ¿no? Y hace que estos talleres fueron muy interesantes también para nosotras, ver cómo trabajan. Y habrá para mayores, supongo. Ya estáis pensando en ellos, ¿no? Bueno, sí, en en las próximas exposiciones se plantearán. Vamos a hacer un breve paréntesis para dar paso a la tercera componente de este triunvirato fundacional. Ella es Carmen Cabaneiro y la escuchamos. Ben, as persoas que formamos parte de ADFUGA e que decidimos iniciar este proxecto da galería, fixemos un máster conxuntamente de arte contemporáneo, crítica e museoloxía, e cando acabou decidimos continuar coa experiencia. Entón estivemos buscando un local, un espacio que se axustara e que pudera abarcar un conxunto de liñas multidisciplinares, é dicir, que pudera de alguna maneira adaptarse á idea que tiñamos do que debería ser unha galería, porque non só queremos unha galería, un espacio, sino que queremos un espacio de debate, un lugar onde podan fluir ideas, onde poda de alguna maneira existir diálogos sobre arte, sobre a nova realidade que estamos vivindo ahora mismo en este contexto de crise. E, bueno, decidimos arriscar. E decidimos, ademais, que a crise non nos paralizara. Tomar a crise como un conxunto de oportunidades para facer as cousas. E se económicamente non funcionaba, que puidéramos aprender e que puidéramos, de alguna maneira, crear a outros niveles. As tres persoas que formamos parte, Bea, Sualsá, Paula Cabaleiro e eu, vimos de contextos diferentes. Eu son de filosofía e elas son de bellas artes, e entonces consideramos oportuno que o espacio puidera abarcar distintas disciplinas. E entonces, aparte do conxunto de artistas que hai todo un número de actividades que teñen que ver coa parte filosófica, que teñen que ver de algún xeito coas actividades que nos interesan ao redor do mundo do arte. É dicir, que non só sexa arte contemporánea, sino que ao mesmo tempo ofreza un contexto para outro tipo de actividades, talleres, mesas redondas, xornadas críticas, onde as persoas podan expresar e podan debatir o que é o contexto actual da arte contemporánea. Yo me quedo, si os parece, con esta idea que ha planteado del fluir ideas. De hecho, ya habéis hecho un gran debate, unas jornadas de reflexión sobre la problemática actual, arte y crisis. En ella habéis invitado a destacadas personalidades del mundo de la cultura, por ejemplo, Encarna Lago, David Barro o a Suso Fandiño. ¿Qué han salido de estas jornadas? Bueno, como espacio que nos interesaba dinámico, de flexibilidad y también de debate, de diálogo, pues sí, creíamos pertinente con la primera exposición, con Sign Do You Mind, que hacía eso, una crítica directa al mercado, pues analizar cómo está el mercado actual. Y sabemos que estamos en crisis, pero ¿qué podemos hacer a raíz de esto, ¿no? Porque una crisis al final es un periodo de transición, un periodo de cambio, en el que se deben de estudiar posibles estrategias para poder salir, ¿no? Y poder seguir realizando actividades para poder sobrevivir a ella. Entonces planteamos Os muros teñen a palabra, que así se llamaban estas jornadas. Os muros teñen a palabra, en el título ya hacía también una alusión a la exposición. Convivían muy bien en el mismo espacio porque se generó un discurso crítico en el que el público también tuvo mucha importancia, porque fue muy interactivo desde el principio. Y más que una conferencia casi se desarrollaron coloquios, eso era lo interesante, surgió debate. En estas jornadas consideramos pertinente que hubiese gente de los diferentes sectores del arte, del mundo cultural. Por eso, por una parte, el primer día pues estuvo Lula Goce y Suso Fandiño, desde la parte de la creación,
para ver cómo ellos veían el panorama, lo difícil que veían, cómo es ahora plantarse en un mercado actual, cómo el artista en realidad nunca se generó un sector cultural al uso, sino que fue una suma de sectores precarios que hace que sea... Es que los artistas en realidad hemos estado en crisis siempre. Sí, la emergencia es continua, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a sobrevivir, a tener una política de resistencia en ese aspecto. Después la segunda sesión fue desde la museología. Entonces invitamos a Encarna Lago, que es la directora de la Red Museística de Lugo, que ellos en realidad en esta red de museos desarrollan un tipo de museología sostenible, cuidan mucho esos aspectos, y una museología para todos, en el que priman la accesibilidad a los museos por parte de todos los sectores de la sociedad, hacen talleres, hacen muchísimas actividades para que todos vivan y disfrutan del museo, que es una parte que nos interesa un montón. Después Jorge Núñez Lodeiro, que es el encargado de didáctica del MACUF, por la parte didáctica que tiene el arte contemporáneo, ¿no? Tiene que tener una parte lúdica, una parte de aprendizaje que es fundamental, y cómo la parte educativa también está sufriendo la crisis, pero es un momento de agudizar ingenio y sacar estrategias nuevas, ¿no? Y por último, David Barro cerró las jornadas con un poco un análisis, una reflexión acerca de cómo ve el panorama gallego, concretándolo en Santiago, de los últimos 15 años, y bueno, un poco analizar las nuevas propuestas, cómo una iniciativa de este estilo se puede plantificar en una ciudad como Santiago, y estudiar las posibilidades que tenemos, ¿no? Bueno, todas sois artistas, las tres, y salidas, en vuestro caso, de Bellas Artes, con un trabajo, supongo, vuestro trabajo está también en fondo de galería. ¿Cuál es tu propuesta, Beatriz? Bueno, yo aparte de hacer Bellas Artes también hice escultura en la Escuela de Arte de aquí de Santiago, del Mestre Mateo, y bueno, mis propuestas se suelen centrar eso en la pintura y en la escultura sobre todo, aunque bueno, hago también algún tipo de instalación, pero sobre todo destacaría la pintura, ¿no? Decir que mi obra se puede situar desde la perspectiva de la autobiografía. Siempre intento reflejar, ¿no?, aspectos que tienen que ver con mi existencia, con mis familiares, con la gente que me es cercana, pero siempre mostrando inquietudes, ¿no?, que veo en el momento en el que estoy viviendo, ¿no? Bueno, cuestiones ya que tienen que ver igual con la sociedad, con la visibilidad de la mujer. Entonces se puede decir que tiene ciertas pinceladas femeninas, no feministas, como se suele decir, y bueno, hago una especie de obras pictóricas que parten del texto, ¿no? Una forma de crear una imagen visual por medio de una reflexión poética anterior, y eso también lo intento llevar a la escultura, aunque bueno, ya te digo, yo resaltaría mi obra pictórica más que nada. Pinceladas femeninas también las aportan tus proyectos, tus instalaciones sobre todo. Sí, en mi caso la mujer ha sido una línea central en toda mi trayectoria. También la idea de la memoria y la memoria histórica, pero femenina siempre, ha sido un leitmotiv. Y bueno, es instalación y también pintura. Yo partí como pintora, pero bueno, ahora ya creo que toco un poco todas las disciplinas. La instalación me gusta por el diálogo que establece con el espacio, ¿no? Cuando hago una intervención en un sitio, me gusta saber bueno, algo de la historia de ese espacio, y después también experimentar el espacio allí mismo. Actualmente tienes obra en espacio público. No sé si ya ha pasado en el Pazo de Pontevedra, sí. No, el Pazo de Torres tuvo una instalación de Bellos Hábitos, estuvo hasta noviembre, finales de noviembre. Bueno, pero actualmente está ahora en el este Pazo momento hay otras dos obras en museos de Lugo, en el Museo Etnográfico de San Pablo de Narla y otro en el Museo Provincial del Mar. Y en el fondo de galería, también de las dos. Sí. Y también tenéis en el fondo de galería de Carmen Cabaneiro, que ella ya toca más la escultura y desde esas premisas filosóficas de donde parte el artista. Justamente ella tiene sobre todo obra escultórica, pero bueno, también hace obra pictórica. Pero toda su obra, eso tiene un trasfondo filosófico, también se centra en la figura de la mujer,
y hace una reflexión por medio del texto, ¿no? De hecho, entre las dos habíamos montado una exposición hace unos meses que se titulaba Palabras, ¿no? Era una forma de conexión, de nexo entre la obra de las dos, y justamente eso, intenta igual expresar también sentimientos, ¿no? o sensaciones por medio de la escultura y de la cerámica, que es el material que utiliza frecuentemente. ¿Cuánto hay que arriesgar, Paula y Beatriz, para poner en marcha un proyecto de esta envergadura? Y hablamos a nivel de presupuesto. Bueno, ¿Y cuántas horas de dedicación, cuántas semanas o meses? Es mucho trabajo, pero bueno, nosotros partimos de un factor que creo que tenemos, que es ilusión. Por ahora, tener ilusión ya creo que es una de las cosas que esperemos no perder nunca. Y ilusión en un proyecto que bueno, tiene un gran contenido empresarial, pero que para nosotros también es una gran experiencia, porque trabajas con los propios creadores desde un principio, el comisariado, porque es un punto que no mencionamos antes. Sí. Cada muestra va comisariada por una de nosotras. Entonces, el trabajar de primera mano con el artista, el diseñar un discurso, en generar un recorrido por la sala, eso es una experiencia fantástica. Sí que riesgo, vale, entraña mucho riesgo. Montar un negocio hoy en día es complicado, es bastante complicado, no solamente por la inversión económica que tienes que hacer, sino por todos los trámites que tienes que desarrollar antes, ¿no? Es mucho trabajo antes de poder abrir la puerta y decir, ya tenemos una galería. Es bastante trabajo, pero bueno, yo creo que la ilusión hace que merezca la pena, ¿no? Sí. ¿Y ahora con qué nos vais a sorprender, Beatriz? La nueva exposición, sí. Bueno, está un poco en el aire, aún no tenemos algo muy concreto. De hecho, no queríamos adelantarlo así mucho porque queremos también trabajar un poco, ¿no? con la intriga del espacio, no plantear todo lo que se va a hacer, sino ir trabajando día a día y bueno, presentar nuevos proyectos, sí, que puedan sorprender un poco. Como espacio vivo y dinámico, las actividades tampoco las vamos planteando con muchísima antelación. Claro. Sino que vamos viendo, bueno, esta exposición, ¿qué puede pedir? ¿Qué puede encajar bien con el propio Lo habéis espacio? hecho el día de la inauguración, ¿no? Con Teófila Noemi habéis incorporado la poesía y también habéis incorporado la música. Sí, sí, lo interesante es que puedan confluir distintas disciplinas, ¿no? No solamente artísticas, bueno, culturales en general. Y que dialoguen, porque en el caso, por ejemplo, de la inauguración funcionó muy bien, era una poesía fónica, con el espacio, con la oscuridad, con la gente y con la intriga, ¿no? Cuando no sabes exactamente qué es lo que va a suceder, ahí se genera una curiosidad que hace que tenga magia ese día. Sí, fue muy mágico todo, ¿eh? No sabéis. Fue un día muy especial. Y halagado con claveles, así una flor muy española. Sí. Sí. Pues no nos queda más tiempo, nos encanta esta ilusión, de verdad que el proyecto salga para adelante, pero nos falta una pregunta final, así de tono relajado. Dime un artista por el que, bueno, dejarías la piel para que estuviese en tu... pero de los grandes, ¿eh? Es bastante complicado decir solamente uno, porque yo creo que en el arte contemporáneo tenemos acceso a tantos artistas, además con las nuevas tecnologías, en que con internet haces un clic y tienes a la vista pues 1000 imágenes. Es difícil, porque nuestro bagaje está compuesto por un arsenal grande, pero bueno, por mencionar alguna, mi obra siempre ha estado relacionada con la mujer. Por lo tanto, las que me han influenciado mayoritariamente son mujeres. Pues Ana Laura Alaez me ha gustado muchísimo desde un principio, ha influenciado mucho, sobre todo mis instalaciones, porque yo trabajo el vacío de la mujer, el cuerpo vacío y que llenamos simbólicamente, ¿no? Y la indumentaria. Entonces, la indumentaria histórica es una de mis que ya la tratas premisas. Tú, y ojalá que la volvamos a ver aquí en Santiago, porque hace muchos años la trajo Trinta, pero cuando estaba en su anterior espacio. Y Beatriz, ¿te podrías decantar por una obra de arte especial de la historia del arte o por un artista también? Bueno, igual que a Paula, me resultaría muy difícil quedarme también con uno, pero bueno, yo quizás en contrapunto a lo que comentaba Paula, igual me quedaría con una figura masculina, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jaume Plensa, que pienso que influye bastante en mi obra, justamente por la parte escrita, ¿no? Por las palabras que tiene en sus últimas piezas.
pero bueno, cualquier artista, tanto contemporáneo como de la historia del arte, pues podría ser destacable. Bueno, pues que sigáis con la mismísima ilusión que manifiesta vuestro rostro. Muchísimas gracias a ti. Un nuevo proyecto cultural en plena sequía creadora es digno de aplauso. Que alguien invierta su dinero y su tiempo en una iniciativa que abre nuevas vías a la cultura es algo que se agradece justo al iniciar el año. No se pierdan las propuestas que tienen a su alcance en pleno casco histórico compostelano, a punto de fuga. Nos vemos aquí la próxima semana para seguir hablando de arte.